Jesuitas, un sello indeleble. Los 168 años de presencia en Córdoba de la Compañía de Jesús marcaron la vida cultural de nuestra provincia. Fundaron la primera universidad del país, construyeron colegios y se asentaron en 6 estancias del interior. En 2001, los sitios vinculados a la presencia jesuítica en Córdoba fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esta distinción incluye la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio Montserrat y el Camino de las Estancias Jesuíticas. Para apreciar mejor el valor histórico y cultural de estas construcciones, hoy, desde el ayer, visitó, recorrió y hoy le muestra 2 de ellas, Colonia Carolla y Jesús María. Bienvenida Graciela y equipo a esta casa que tiene tanta historia y que ustedes nos van a aportar, nos van a ayudar para que se lo contemos a mucha gente de otros lugares que queremos que vengan a visitarnos, así como vienen ustedes, van a ser bienvenidos porque nuestra estancia jesuítica Carolla y Colonia Carolla toda tienen riquezas enormes. Y su pasado está ligado de alguna manera, pero ya llegamos. Sí. Hablemos primero de la fundación. Sí, de hay una estancia. Hay una etapa fundacional que la concretan los jesuitas. Cuando ellos llegaron a Córdoba, en el último año del siglo XVI, a la flamante aldea de Córdoba, que había fundado hacía muy pocos años atrás, con la desobediencia válida de don Jerónimo Luis de Cabrera. En ese año, en el último que llegan del siglo XVI, ellos traen sus novicios, traen también sacerdotes, una buena cantidad de sacerdotes, y se instalan en lo que es hoy la manzana jesuítica, también en el lugar donde se inició todo y para recomendar su visita. Luego ellos buscan tierras cercanas, en este caso estamos nosotros a 50 kilómetros de Córdoba, en leguas medían en aquel entonces, y en esas leguas, buscando estas tierras, ellos ven que aquí hay 2 ríos, en aquel entonces más caudalosos, el río Carnero que atraviesa Colonia Carolla y el río Guanuzacate que atraviesa Jesús María y se van a Mar Chiquita. Y termina lo que se llama el piedemonte serrano, ¿no? Es decir, las estribaciones de las sierras chicas finalizan aquí, comienza el valle, así que un lugar adecuado, bellísimo para lograr lo que ellos querían hacer. Es decir, instalar estancias que le permitieran sostener económicamente lo que ellos estaban desarrollando en Córdoba, porque además al poco tiempo fundan el Colegio Montserrat y comienzan a darle clases a los hijos de las autoridades de la corona española que estaban ya diseminados en los territorios que desde el norte, nuestra colonización vino del norte, ya habían establecido algunos asentamientos, ¿no? Santiago del Estero, que fue uno de los primeros y madre de ciudades. Los jesuitas tenían entonces la idea de que sus estancias debían proveerle, y para eso aquí, con los pueblos originarios, sanavirones la mayoría, comechingones también, ellos organizaron
el cultivo y la crianza de distintos tipos de animales, ¿no? Aquí había ovinos, bovinos, bueno, y animales menores, ¿no? De granja. Y el cultivo era maíz, trigo, que es importantísimo porque con el conocimiento de la energía hidráulica, en cada una de las estancias ellos instalaron molinos. Es decir, que harina procesada se iba a Córdoba. Y la harina en aquel entonces era un elemento obviamente básico y que tenía un valor agregado impresionante, ¿no? Y los molinos de los jesuitas enviaban los carretones por el Camino Real, porque estamos aquí al frente del Camino Real, del tramo este del Camino Real. Por el Camino Real se iban los carretones tirados por mulas y caballos, se iban a Córdoba, ¿no? Llevando la harina que las tierras les daban, el trigo y el maíz de aquí de las estancias. Hubo otros cultivos también, ¿no? Tenían frutales, tenían hortalizas, tenían frutas menores de huerta también. Todo eso está descrito en las cartas anuas que la compañía de aquí de Córdoba enviaba a su casa matriz allá en España, ¿no? Inclusive el inventario de todo lo que ellos habían logrado aquí. Hasta el inventario, desgraciadamente hoy visto desde el punto de vista de la esclavitud de la humanidad, el inventario de los negros que llegó a haber aquí, porque los jesuitas compraron esclavos negros, primero en el puerto de Asunción, que era el más importante, luego en el puerto de Buenos Aires, para que construyeran los cascos. Nuestros cascos, la edificación, la hicieron esclavos negros. Y según esas cartas anuas, aquí en Carolla, por ejemplo, nada más que en Carolla llegó a haber 160 esclavos negros. Así que imagínense ustedes... ¿Provenientes básicamente de dónde? De África, eran esclavos africanos, ¿no? Bueno, esa es toda otra ruta sobre la cual se está trabajando mucho en Córdoba, que es la ruta del esclavo. Desde donde provenían principalmente los esclavos que llegaban aquí. Ese es otro tema un poco bastante más amplio, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que llegaron aquí los esclavos, ellos trabajaron duro en las construcciones de los cascos, pero era la mejor de las suertes que podían correr en estas tierras, ¿no? Que les tocara trabajar con compañías religiosas, porque la verdad que dentro de todo era un trato un poquito más humanitario, ¿no? Eso es así. Y cada una de las estancias luego, con el correr del tiempo, aquí tenemos muy cerca a Jesús María, que a los 2 años que compraron las tierras de Carolla, compran las tierras de Jesús María. Las tierras de Carolla fueron compradas en 1616 y 4 años después a Santa Catalina, ¿no? Después cada una de esas estancias se fue especializando. Después les van a contar seguramente que Jesús María fue una gran bodega, llegó a haber 20.000 vides, y en Santa Catalina era el trabajo principal el de los hilados, los tejidos, ¿no? Allí llegó a haber 20 telares. Bueno, y toda esta producción se iba a Córdoba, con los sanavirones y comechingones, negociaban, pagaban una parte de su trabajo con producción y el resto se iba a Córdoba. Eso sostenía económicamente entonces lo que ellos ya habían instalado, como te contaba, el Colegio Máximo, que a los pocos años se convierte en la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país, y también sostiene la estancia más adelante el Colegio Nacional del Montserrat, un colegio hoy vigente, un colegio que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, porque su fundador, en un momento de la historia de la casa, la compra y la pone al servicio del colegio. Y cuando él muere, vuelve a donar sus pertenencias a la compañía, pero con un legado, con cargo, para que sostuviera su obra el Colegio Montserrat. O sea que la figura de Duarte Quirós es fundamental, nítidamente. Exactamente, fundamental. También, ¿por qué? Porque gracias a él, cuando expulsan a los jesuitas en 1767, no se puede vender esta estancia a manos privadas como pasó con las otras. Entonces quedaron la estancia Carolla, propiedad del Colegio Montserrat, parte del Colegio Montserrat, y el Colegio Montserrat, propiedad de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando comienzan nuestros gobiernos patrios, entonces se da cuenta el directorio, el primer directorio, uno de los primeros directorios en el año 1814, que aquí se puede instalar la primera fábrica de armas blancas. Aquí pasaron San Martín y Belgrano, en camino hacia el norte, hacia el Ejército del Norte, y vieron el sistema de riego que habían dejado organizado los jesuitas. Eso realmente los sorprendió y sugirieron a Buenos Aires que se instalara esa fábrica de armas blancas. Aquí duró solamente 2 años, entre 1814 y 1816, pero años muy importantes porque la mayor producción fue de bayonetas,
que se iban al ejército de Belgrano y al ejército de San Martín, que ya estaba preparando su cruce de la cordillera hacia Chile. Fray Luis Beltrán era el que afilaba las bayonetas y afilaba sables y espadas, que también se hicieron aquí en esta casa. Eso fue, digamos, nuestro acompañamiento, o la historia que se dio ligada desde la estancia jesuítica Carolla a la época de la independencia. Luego la casa siempre fue, desde que la compró Duarte Quirós, lugar de vacaciones de los alumnos del Colegio Montserrat. Aquí estuvieron algunos célebres, digamos. Tuvieron 5 presidentes los monserratenses. Nicolás Avellaneda. Entre ellos. Y Nicolás Avellaneda, que estuvo aquí, pasó sus vacaciones de joven. Cuando llega presidente, él recuerda el lugar, recuerda las tierras fiscales, que aún tenía la estancia, y en el año 1878 decide enviar un grupo de familias, unas 72 familias, de origen friulano del norte de Italia, para que organizaran una colonia agrícola. Aquí se les da herramientas, semillas, se les brinda alojamiento durante 2 años aproximadamente. Perdón, los friulanos llegan al país y... Llegan al país, están en Buenos Aires, están en Buenos Aires hasta que les destinan las tierras y vía ferrocarril, llegan aquí. Llegan el 15 de marzo del año 1878. Esa es la fecha de fundación de Colonia Carolla, porque ellos fueron los pioneros que fundaron lo que es hoy Colonia Carolla. Claro. Así que es una etapa, son digamos... como 3 periodos bien definidos en bien la definido, historia de este y sitio, acompañando el desarrollo de nuestro país, ¿no? Primero con la etapa de la colonia, con los jesuitas, luego la etapa de la independencia con la fábrica de armas blancas. También la casa cumplió otras funciones, ¿no? Fue posta del Camino Real, fue parada de correo postal. Eso fue durante todo el siglo XIX y antes que llegaran los italianos. Y luego el desarrollo del país con la inmigración, ¿no? O sea, 3 etapas en las cuales nuestra casa ha tenido esa sencillita, esa humilde participación que la verdad que, bueno, la valoramos y la queremos y por eso estamos aquí. La estancia Carolla fue el primer establecimiento rural organizado por la compañía en 1616. Como lo decía el director de dicha estancia, en 1661 fue adquirida por el presbítero Ignacio Duarte Quirós, fundador del Colegio Convictorio de Montserrat, quien la donó para sostenimiento de dicho colegio y para que sirviera de residencia de vacaciones para los internos del mismo. Entre 1814 y 1816 fue sede de la primera fábrica de armas blancas durante las guerras de independencia nacional. En 1854 pasó a ser propiedad del Estado Nacional, sirviendo en 1878 como residencia inicial del primer contingente de inmigrantes friulanos, fundadores de la actual localidad de Colonia Carolla. La estancia es hoy Monumento Histórico Nacional y Provincial. El conjunto edificado de la estancia de Carolla conserva la estructura colonial con modificaciones realizadas a comienzos del siglo XIX, incluyendo la casa organizada alrededor de un amplio patio central en claustro y la capilla, el perchel, el tajamar, restos del molino y de las acequias y las áreas dedicadas aquí. Seguimos recorriendo una región rica en historia y tradición. Fueron los jesuitas quienes organizaron las grandes estancias que luego se transformaron en centros urbanos. La historia cuenta que el conquistador plantó en esas tierras las cruces de la evangelización. El criollo afiló los sables de la independencia y los caudillos la sangre de ideales. Las extensas llanuras estaban habitadas por los aborígenes. La estancia jesuítica Jesús María fue el segundo establecimiento rural fundado por los jesuitas.
bello y sereno atardecer en Jesús María y estamos a las puertas de la estancia jesuítica con Sebastián Vecchio, que nos va a contar de qué año data, cuál es la historia, cómo ha sido su perfil a lo largo de los años. Bien, la estancia la compran la Compañía de Jesús en enero de 1618. Sí, es la segunda estancia que ellos compran con el objetivo de, digamos, generar una actividad productiva para sostener el Colegio Máximo que ya había sido fundado en la ciudad de Córdoba. Esta es la segunda estancia que ellos compran, después de Carolla, que la compran en 1616, ¿no? Esta estancia ellos la compran con un rancho y unas 12.000 cepas de vidos, que ellos elevan la producción mientras ellos estuvieron administrando la estancia a 42.000 cepas en su producción máxima. Y además había producción de vacunos y producción de granos en esta estancia. La particularidad, como ya hablamos, era la producción vitivinícola, que durante más de un siglo fue abandonada en la región hasta que volvieron los inmigrantes italianos a retomar la actividad productiva, digamos, vitivinícola en la zona. Acá lo que vemos es el edificio que al momento de la expulsión en 1767 no fue concluido, ¿no? Es por eso que falta un cerramiento y bueno, la simpleza de la construcción de la iglesia en su interior. Muy sobria, de líneas muy sobrias. Sí, tiene unos agregados que son posteriores, ¿sí? a los jesuitas. Por ejemplo, las dos columnatas que tenemos, sí, fueron construcciones posteriores a la expulsión de quienes fueron los propietarios durante el siglo XIX de la estancia, que era la familia León, igual que el campanil que tenemos en el frente de la iglesia. Esos fueron, digamos, agregados que tuvieron durante el siglo XIX la estancia. Otra de las cosas que ha comentado público que ha visitado hoy aquí, que llama la atención, es la espadaña. La espadaña, la que tenemos atrás, la espadaña, es un anexo al edificio que básicamente eran construcciones para sostener las campanas que se hacían cuando no habían los suficientes medios económicos o materiales para construir campanarios. Entonces se hacían estos anexos, ¿sí? Al edificio para sostener la campana, que la particularidad que tiene la nuestra es el ángulo que tiene sobre la construcción original, que no es a 90 grados, sino que es un ángulo inferior. Y sostiene 3 campanas actualmente. Y tiene la fecha que creo que es 1767. Sí. Hay poca información sobre los padres que estuvieron acá. Sí hay mucha información sobre quienes llevaron adelante arquitectónica, digamos, y de ingeniería adelante la estancia, que fueron los padres Primoli y Bianchi, que además estuvieron involucrados en la construcción, además de todas las estancias, en la construcción de la Catedral de Córdoba. La Catedral de Córdoba se demolió en su construcción varias veces hasta que llegaron estos padres jesuitas italianos que eran arquitectos e ingenieros y llevaron adelante la construcción de la Catedral de Córdoba, al igual que de la iglesia de esta estancia, no en su totalidad, pero sí parte de la iglesia llevaron adelante la construcción de ellos. En aquel entonces no había ni muchos ingenieros ni muchos arquitectos, digamos, en el mercado. Entonces cuando llegaban algunos, digamos, todas las órdenes lo aprovechaban, o incluso los españoles. Ellos fueron unos arquitectos muy importantes que estuvieron involucrados en la construcción de la estancia. Bien. Además de la capilla, digo, el resto de la construcción estaba destinada fundamentalmente a los padres, estaba a destinada, los jesuitas. Sí, exactamente. Aquí habían permanentemente viviendo 3 padres, seguramente como mínimo, cada uno dedicado a alguna actividad muy particular, más padres que venían de visita para llevar adelante cuestiones administrativas o de informes, ¿no? Pero no había más que 4 o 5 padres como máximo en cada una de las estancias, porque tampoco había muchos jesuitas en Córdoba, ¿no? La estancia tiene una parte que era destinada a que los padres viviesen, que es donde tenían su comedor, sus habitaciones y sus baños, ¿sí? Que son un sistema romano con foso y acequia. Y después el resto de la sala en realidad no hay una información muy certera de para qué servían, pero por los inventarios de temporalidades que se hicieron posteriores a la expulsión, se puede, digamos, suponer que eran talleres y depósitos del trabajo diario que se hacía a nivel de carpintería, de herrería y bueno, todos los trabajos que se hacían a nivel productivo, ¿no? Historias que me contabas fuera de cámara respecto del trabajo desarrollado por los esclavos en el fregadero. Claro. ¿No? Acá no nos tenemos que olvidar que habían 2 tipos de trabajadores. Uno eran los esclavos, que en aquel entonces, digamos, eran parte de la propiedad,
más los jornaleros, que eran los trabajadores de la zona, que podían ser criollos o aborígenes, ¿no? Que ellos recibían una paga diaria por la jornada laboral. Los esclavos tenían 2 lugares de trabajo, en el exterior, digamos, las labores productivas, en la parte constructiva, y bueno, y adentro de la estancia también trabajaban, sobre todo en lo que es el fregadero y la cocina, ¿no? Que actualmente el fregadero lo estamos remodelando como para darle importancia a la presencia del negro en la estancia, ¿no? Que hasta el momento está bastante ausente, tanto en el relato como en el discurso museológico que tenemos. Entonces es algo que queremos revertir y bueno, vamos a dar el fregadero, que era el lugar de trabajo de ellos, bueno, para rememorar la presencia de ellos, ¿no? Y el rancherío caserío en el que habitaban los esclavos, los aborígenes, ¿dónde estaba situado? Según el inventario de temporalidades, que era este inventario... Las cartas anuas, ¿cómo? Las cartas anuas eran las cartas de informe que realizaba este padre que venía y visitaba anualmente la estancia. Pero lo más certero que tenemos nosotros son los inventarios de la Junta de Temporalidades, que era este órgano administrativo de la corona española que se hizo cargo de todos los bienes de la compañía posteriores a la expulsión. En estos inventarios hace figurar a la ranchería o el lugar donde los esclavos vivían, entre la estancia y el río, que está a 300 metros hacia el este, ¿no? Es el lugar donde los esclavos está ubicada la ranchería, que hoy no tenemos vestigios ni rastros, pero bueno, el inventario de temporalidades lo ubica en ese lugar. Sebastián, y usted me decía que sería muy interesante una investigación arqueológica que seguramente depararía algunas señales, ¿no? Sí, es posible, todavía no hay muchas certezas. Es posible que haya, digamos, tenemos un entorno muy amplio donde puede haber vestigios. Todavía hay molinos, hay percheles, hay acequias, está el paredón del Tajamar, bueno, todavía hay mucho vestigio que podría ser investigado. ¿Y ha habido hallazgos a lo largo de los años aquí? No se ha explorado mucho, entonces está todo como muy natural. Como muy natural y todavía no intervenido. No intervenido, esa es la palabra. Esa es la palabra. Sebastián, ¿más de 100 esclavos había aquí? Al momento de la expulsión hay inventariado 111 esclavos al momento de la expulsión. No sabemos si fue el máximo o el mínimo, pero al momento de la expulsión sabemos que había 111 esclavos que eran parte de la propiedad, ¿no? Que fueron tasados al igual que la propiedad. Y se mezclaban con los criollos ya. No sé si en ese momento, sí, pero bueno, acá digamos los esclavos y la descendencia afro se fue mixturando, ¿no? Claro. No desapareció completamente, como tampoco desaparecieron completamente los habitantes de la región, se fueron mestizando y bueno, y el tiempo fue... Pero están presentes, hay vestigios presentes, sí, claro. Seguro. Hablaba de la importante plantación de vides y la producción vitivinícola que se hacía desde aquí. ¿Qué tipo de vinos? Vino de misa, digamos. Sí, digamos, no es como ahora que habían varietales, había una variedad que habían traído los españoles en su primer momento, que no recuerdo el nombre, pero tenía un nombre, pero era como una uva genérica. La producción, como le decía, llegó a las 42.000 cepas y la producción vitivinícola se utiliza para oficiar misa de la orden de la compañía, se le vendía a otras órdenes, había un remanente que se lo vendían a privados y otro remanente como vinagre también se lo vendía, ¿no? Bueno, básicamente era eso, no había, digamos, una variedad específica de vinos. Antes de establecer una nueva pausa, repasamos. La estancia de Jesús María fue el segundo núcleo productivo del sistema organizado por la Compañía de Jesús. Se construyó a partir de 1618. Se caracterizó por su producción vitivinícola, la que alcanzó un alto grado de desarrollo y calidad y que se ha prolongado en el tiempo, constituyendo la impronta de la zona. La estancia de Jesús María incluye la iglesia, la residencia y la bodega, restos de antiguos molinos, perchel y tajamar. Han desaparecido las construcciones destinadas a las habitaciones de indios y esclavos, así como los campos de cultivo y pastoreo. La iglesia, de nave única con planta de cruz latina abovedada, presenta un exterior
sobrio, destacándose su importante cúpula central ornamentada con bellos relieves en su interior y la elegante espadaña de piedra ubicada junto a la sacristía. La residencia se organiza sobre la base de un claustro en 2 niveles, destacándose la presencia rítmica de sus arquerías. Todo el conjunto ha sido declarado Monumento o Patrimonio de la Humanidad. Cuenta con una importante colección de pinturas, imaginería y objetos provenientes de los siglos XVII y XVIII. Regresamos a la estancia de Carolla para fijar algunos conceptos. Constituye un destacado ejemplo de arquitectura residencial en el medio rural. Allí pueden realizarse actividades que incluyen visitas al edificio histórico y al Museo Histórico y de los Inmigrantes, que funciona en el lugar, recorridos de interpretación por el predio, conociendo los sistemas productivos y técnicos empleados por los jesuitas, así como extender la visita a la actual ciudad de Colonia Carolla con sus tradiciones y gastronomía típicas de la inmigración friulana. La estancia de Carolla se ubica en el sector oeste de la planta urbana de la ciudad de Colonia Carolla, a 50 kilómetros al norte de Córdoba capital por Ruta Nacional 9. Lo que vemos a nuestras espaldas, Sí. esos arcones tan característicos, Sí. son de la primera etapa. Sí, van a ver ustedes que la mayoría de las estancias, pero la nuestra especialmente, ha sido prácticamente reconstruida en casi su totalidad, un 90%. ¿Por qué? Porque en la etapa de la casa hubo periodos de decadencia, que ya si quieren se las voy a contar, durante el siglo XX, donde lamentablemente la casa quedó prácticamente en ruinas, nuestra casa. Pero la recuperación fue tal que se respetó el neobarroco colonial, que es el estilo con el cual se construían los jesuitas y sus arquitectos. Van a haber múltiples coincidencias en las otras estancias también con respecto a eso, pero adentro todo lo que ha sido aberturas, todo lo que ha sido techos, mucha parte de los pisos han sido recuperados en esta casa. ¿Por qué? Porque transcurriendo el siglo XX la usurparon familias y vivieran como si fueran conventillos. Y en el año 1941, cuando se declara monumento nacional, en ese momento se expulsa a esta familia. Pero para poder construir en otro lado, cerca, se llevaron tirantes, tejas, ladrillos, baldosones, Lamentablemente puertas, nuestra historia está asignada por ese desprecio, ¿no es cierto? Sí, a los orígenes sí, o sí, las sí, bases. sí. Bueno, carencias por ahí de educación, los tiempos, necesidades, problemáticas sociales, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la dejaron como una tapera la casa. Y la provincia de Córdoba declara de utilidad pública las 10 hectáreas que hoy tenemos, con las cuales contamos, y comienza a restaurarla lentamente a la casa hasta que llegue el año 2000, que fue declarado Patrimonio Mundial con el conjunto de las estancias jesuitas y la manzana de Córdoba. Este conjunto, este sitio, es registrado por la UNESCO y además le permitió eso de que hubiese una zona de protección. Entonces nuestro ámbito es un ámbito semi-rural alrededor, que no se puede construir ni manipular ni establecer cualquier tipo de edificación, si no es con autorización. Porque ¿qué alcance aunque sean los terrenos, ese área de protección? Bueno, aquí supera lo que son nuestra propiedad de 10 hectáreas, porque también toma bastantes hectáreas de los terrenos colindantes, que en el caso nuestro son de la sociedad rural. Pero se evita que en su alrededor se establezcan instalaciones o edificios que contaminen y que se pierda la característica del sitio que fue declarada ante la UNESCO.
y registradas de la UNESCO. Entonces estamos en eso, bueno, muy convencidos de que para proteger un bien tenemos que protegerlo en todo sentido, no solamente pintarlo, cuidarlo, arreglarle el parque, sino también establecer alrededor límites precisos para que, bueno, podamos tener una tranquilidad de que van a poder ver a las estancias miles de generaciones más adelante. Esa es nuestra función y bueno, esa es nuestra misión y estamos agradecidos de que ustedes como medio de comunicación vengan y esto lo multipliquen en la cantidad que se multiplica su audiencia. Claudio, usted me decía que originalmente tuvo 5 habitaciones. Cada una responde, cada una de las partes del conjunto responde a distintas épocas. Que Las Torres, por ejemplo, fue durante la utilización de este sitio como fábrica de armas. Claro, fue construida por segmentos. La etapa fundacional o la etapa jesuítica, que fue la primera, fueron 5 habitaciones, pero luego, alrededor del patio central, que ustedes ya lo van a poder mostrar y es muy bonito, alrededor del patio central se fueron construyendo el resto de las habitaciones y en calidad de rectángulo, ¿no? Todo ese trabajo que hicieron los esclavos negros, bueno, permitió que se fueran agregando habitaciones hasta hoy tener aproximadamente unos 17 espacios donde nos permiten con elementos contar la historia del lugar. Son elementos que no han estado originalmente, ¿no? Porque lamentablemente muchas cosas desaparecieron, pero aquí en las estancias había mobiliario muy rústico. Pero para armar nuestro discurso museístico hemos insertado, ustedes lo van a ver, mobiliario, colecciones de sables, colecciones de bayonetas, mobiliarios de los gringos, es decir, toda una serie de elementos que hacen a las referencias históricas de lo que queremos contar, de lo que vivió aquí nuestra estancia, ¿no? Quedó claro que funcionó como modelo de unidad productiva, diríamos, de esa época, Vergel, Tajamar, Molino. Sí, todo ese espacio es muy especial y común en todas las estancias, porque en todas las estancias los jesuitas aprovecharon la energía hidráulica, es decir, el declive del terreno, en la parte alta construían un tajamar, que es un pequeño dique artificial. Ese tajamar, con la contención del agua, permitía que por un cárcavo o canal bajara el agua a una determinada velocidad y esa agua, llegando al molino, movía una rueda de madera y cuyo eje en la parte superior tenía 2 piedras y otra madera y provocaban la molienda del trigo y del maíz, ¿no? O sea que la energía hidráulica era ya un conocimiento absoluto de los jesuitas. Y además, en ese lugar donde está el molino alrededor estaban los depósitos para las bolsas de harina de maíz, estaba el secadero de los cueros, el batán, el apeadero, todos los, digamos, los espacios donde también se trabajaban los cueros, se secaban los cueros y también se secaba, se quemaba la cal en los hornos de cal. Ellos ya conocían la posibilidad de construir con el adobe del larga masa o como diremos ahora con lo que se construían los ranchos en aquel entonces, ahora el mortero, esa mezcla, que sería nuestra mezcla de las construcciones de ahora, ellos ya le agregaban la cal, con lo cual solidificaban mucho más las construcciones. Dentro de poco tiempo, lo que ustedes van a ver cumple 400 años, así que es algo realmente fantástico, ¿no? Increíble porque afortunadamente hemos podido reconstruirlas respetando los estilos tradicionales y que no quedaran en ruinas, como vemos que son esas bellezas que tienen allá en Misiones. Pero bueno, hoy aquí las tenemos funcionando, las tenemos completas, podemos mostrar en ellas elementos que hacen a la historia y sobre todo a esta historia de la estancia jesuítica Carolla, que es muy especial, porque les reitero, quedó siempre en manos del bien público, fue de utilidad pública, por eso pudo ser fábrica de armas blancas, pudo ser hotel de inmigrantes, es decir, que estamos orgullosos de eso, realmente. Bien. Capítulo aparte, la capilla. La capilla, nuestra capilla tiene una belleza especial, porque esa mística que tienen las capillas que no son de los tamaños importantes como tienen, ¿no?, las otras estancias. Van a ver iglesias ustedes que van a quedar sorprendidos en las otras estancias. Bueno, nuestra capilla
es muy íntima, tiene una acústica tan especial. Se hace un concierto todos los años en todas las estancias, que es el concierto de música barroca, y ese concierto de música barroca tiene un lugar, una fecha aquí, y la acústica ha sido admirada por todos los músicos que vienen y que no se necesitan micrófonos en esa capilla. Es de una belleza singular, realmente. Allí también todo lo que es el altar, el coro, el púlpito, todo se ha reconstruido, se ha tratado de rearmar como estaba originalmente para mostrar la capilla de la manera más bella posible, ¿no? Y bueno, y en nuestra sacristía, que es la habitación previa, contamos con elementos de los ritos religiosos, la vestimenta de sacerdotes, algunas figuras, también tallas muy antiguas, policromadas del siglo XVII y siglo XVIII, que muestran la figura de San Ignacio, muestran la figura de San Miguel, muestran la figura del fundador de la orden, San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. Es decir, tratamos de, con todos los elementos que tenemos y a veces los recursos que son escasos, tratamos de mostrarle a la gente las bellezas históricas y sociales que tiene nuestro sitio. Cada una de las estancias jesuíticas adquiere sentido y puede vincularse con la obra evangelizadora, misional, educativa y productiva implantada por los jesuitas. En primer lugar, el edificio, con sus espacios y objetos originales, posibilitan actualizar la vida, la producción y los protagonistas de esta historia, padres y hermanos de la orden, aborígenes y esclavos negros. Ellos se presentizan en el recorrido por las sólidas galerías, los aposentos, los lagares, la cocina y el fregadero. Una separata para el famoso reloj de sol. El reloj de sol de la estancia está original, no se pueden hacer lecturas, digamos, por el paso del tiempo, pero es un reloj que tiene dos caras, una que da al naciente y otra al poniente. Entonces, bueno, se podían hacer lecturas a lo largo de todo el día, ¿no? Y da sobre el norte, que bueno, es el lugar donde más sol hay, ¿no? Y bueno, y se puede llegar por una escalera que ingresa, que sube a los techos. Y bueno, creo básicamente, y habló usted de dos banquitos que son percibibles, pero que hay un misterio en torno a ellos. Sí, en realidad están ahí, son muy cómodos, miran hacia el sur, pero no hay ningún documento que dé información sobre cuál era el real uso que tenían esos banquitos, ¿no? Cronfus, en su libro de arte colonial, sí, en América, le brinda un par de párrafos a esos dos banquitos y bueno, y da como la sensación de que para reflexionar y para sentirse más cerca de Dios eran ideales, ¿no? Fantástico. ¿Qué especies vegetales encontramos aquí? Muchos de ellos añejos, ¿no? Añejos, hay cedros azules, bueno, hay acacias, hay mucha jacarandá y muchas plantas autóctonas, ¿no? Algarrobos, talas, bueno, tenemos olivos, tenemos cañas bambú, hay frutales, es bastante. ¿El lago? ¿Qué puede decirnos? El lago, la parquización del parque fue realizada en los años 40, cuando el Estado toma posesión de la estancia, cuando compra la hipoteca que tenía la estancia, porque a la estancia le pesaba una hipoteca. La nación compra la hipoteca de la estancia y bueno, y parquiza, hace una reconstrucción de algunas áreas del museo, hace algunos arreglos en los pisos, en las paredes y en los techos, y lo abre como museo. Sí, en los años 50. El primer director que tuvo el museo fue un padre jesuita que se dedicaba a la arqueología, que fue el padre de Drey-Demy, que él fue quien consigue la casi totalidad de las colecciones que hoy tenemos, ¿no? Que la recibe en donación de la Compañía de Jesús. Y la colección de arqueología que tenemos expuesta y en guarda, que es muy importante, fue toda una colección que el mismo padre Drey-Demy, ¿sí? Recolectó en sus viajes arqueológicos por el noroeste argentino. ¿Piezas de qué tipo encontramos allí? Cultura Belén, cultura Aguada, son más de 6.000 piezas que tenemos entre unas funerarias y elementos, digamos, utilitarios, básicamente, ¿no? Que hay en arcilla, cuero, textiles y metales.
El camino de las estancias jesuíticas constituye un itinerario turístico-cultural que permite descubrir y conocer los valores patrimoniales y la importancia mundial de estos lugares históricos, asociados con paisajes, tradiciones y costumbres que marcan la identidad de Córdoba. El compromiso de Hoy desde el Ayer es hacer conocer lugares y objetos, haciéndolos accesibles para estimular, reflexionar, provocar y generar compromiso, contribuyendo a la construcción de la identidad y la ciudadanía, entendida como una función social primordial en un marco democrático y plural.